Parcial obligatorio para regularidad académica, UNICEN, Licenciatura en Administración Agraria, Análisis Matemático. Tema 2. La consigna 1, todas las consignas de todos los temas tenían la misma estructura. Me dan dos funciones y me piden calcular el límite en el origen o en x igual a 1, según corresponde, acá en el origen, acá en 1, y además el valor numérico en ese punto. Comentar además, coloquialmente, acerca de la relación del valor del límite de la función en el punto y el valor numérico de la función en el punto. Representar gráficamente a cada función indicando dominio e imagen. Bueno, tenemos esta función que para los x positivos tiene como ley x menos 2 y para los x negativos menos x cuadrado. Ahí es el dibujo, menos x cuadrado, la corto en el origen, le pongo un agujero, porque dice para menor estricto, y acá para los mayores que 0 la recta x menos 2 que corta en x igual a 2 en el eje x y tiene como ordenada al origen menos 2 en el eje y. Y también va un agujerito, porque está definida a partir de los mayores que 0. El dominio, precisamente, son los reales menos el 0. ¿Sí? No está definida en el origen. ¿Sí? Y no existe f en 0. Por esta razón. O sea que el cálculo de f en 0 no lo podemos realizar porque la función no está definida en 0. Bueno, los límites. Límite de f de x cuando x tiende a 0 por derecha. ¿Con qué ley nos acercamos? Con x menos 2. Es decir, por la derecha me voy hacia menos 2. 0 menos 2, menos 2. Por izquierda lo hago con la ley menos x cuadrado. ¿Sí? ¿Y a cuánto tiende? A 0. Límites laterales distintos, no existe límite en el punto. ¿Qué hay de la imagen? Bueno, acá no está escrito, pero bueno, por eso complementé con el video, porque podría haber ocurrido algo de esto. Son los reales menos el 0. ¿Sí? Pero este valor, cuidado, la imagen son todos los reales menos el 0. Aunque este valor lo toma la función por este lado. ¿Sí? Porque la función, fíjense, si yo tomo un valor de acá y extrapolo, me voy a menos 2. Que sería en el opuesto de menos raíz de 2. O sea, el opuesto de raíz de 2. Si yo tomo menos raíz de 2 al cuadrado es 2. Es menor, menos 2. ¿Sí? O sea que la imagen son los reales menos el 0. Ahora vamos a la otra función. Para los x mayores que 1, un medio x cuadrado. Para x igual a 1, menos 1. Para x menor que 1, x menos un medio. Entonces tenemos un medio x cuadrado para los mayores que 1, que es una parábola. Cuando vale 1, toma el valor menos 1. Y para los menores que 1, toma el valor x menos un medio. Cuando x tiende a 1 por la derecha, me acerco con un medio de x cuadrado. Es un medio. Y a 1 por izquierda, x menos un medio. 1 menos un medio. Límites laterales iguales. El límite en el punto es un medio. Fíjense, por derecha me voy un medio. Por izquierda me voy un medio. Se ve claramente en la gráfica, además de corroborarlo analíticamente. ¿Cuánto vale la función en un medio? La función evaluada en un medio vale menos 1. No está escrito acá. ¿Sí? Por la definición de la función. ¿Y qué podemos comentar respecto a esto que pide la consigna? Que al límite le interesa lo que pasa en los alrededores del punto y es independiente de lo que ocurre en el punto propiamente dicho. Fíjense que f en un medio, ¿cuánto vale? Menos 1.
Y el límite cuando x tiende a 1, 1/2. Son independientes. Consigna 2. Obtener dominio o regiones de continuidad de estas funciones. Bien. Raíz cuadrada de x más 4 sobre x por x más 1 por x menos 3. Lo que está dentro de una raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. Y al mismo tiempo, todo lo que está en el denominador tiene que ser distinto de 0. Si resuelvo esto, me queda x mayor o igual que menos 4. Para que esto sea distinto de 0, x tiene que ser distinto de 0, y distinto de menos 1, y distinto de 3 al mismo tiempo. Entonces, marcamos desde menos 4 en adelante, pero debemos hacer un agujerito ¿dónde? En 0, en menos 1 y en 3. Es decir, la máquina va a funcionar para todos estos valores hacia el infinito, excepto estos 3, que anulan el denominador. Entonces, ¿cuál es el dominio? El cerrado, menos 4 más infinito, menos 1, 0 y 3. Vamos al ítem B. Logaritmo de 2 más x sobre x por x menos 1 por x más 3. Esto que está acá adentro tiene que ser positivo. Todo el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces, para que esto sea distinto de 0, x tiene que ser distinto de 0, y x tiene que ser distinto de 1, y x tiene que ser distinto de menos 3. X va a ser mayor que menos 2. Lo marco, va hacia más infinito. Pero hay que tener en cuenta que x no puede ser 0, ni 1, ni menos 3. Lo que pasa que como esto va desde menos 2 en adelante, esto no le afecta, porque la máquina va a empezar a funcionar desde aquí en adelante, con excepción de estos valores. Este queda fuera del intervalo. Por lo tanto, el dominio es menos 2 más infinito, menos el 0 y el 1. Bueno, vamos a la consigna número 2. Perdón, sigo en ella. Me dan dos funciones, una cuadrática y una recta, y para esta función me piden dominio, intersección con los ejes coordenados, vértice, gráfica e imagen. Para G, dominio, gráfica, imagen y el ángulo que ésta forma con el eje de las X. Parábola. Tiene coeficiente negativo. Las ramas van hacia abajo. El dominio son todos los reales. Intersección con el eje X. Calculo el discriminante. B cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 por A menos 1 por C, 2. Me da 9. Es positivo. Significa que voy a tener ceros reales y distintos. Es decir, la gráfica va a cortar al eje X en dos puntos distintos. Lo calculo con la fórmula de la resolvente. El opuesto de B, o sea de menos 1, más menos raíz de delta, raíz de 9, sobre 2A, que es menos 2. 3 menos 1, 2, dividido menos 2, menos 1. Menos 1 menos 3, menos 4, dividido menos 2, 2. Intersección con el eje Y, anulo X, menos 0 al cuadrado, más 0 más 2 me da 2. Vértice. Menos B, o sea, menos 1 sobre 2A, o sea, menos 2. Un medio. Y F en un medio. Hago este cálculo, evaluando a la máquina en un medio, y me va a dar 9 cuartos. Con esos elementos tengo que hacer la gráfica. Los ceros, la intersección con el eje Y, el vértice, un medio, 9 cuartos. Sé que las ramas van hacia abajo. Arranco desde el menos infinito, pasa por aquí, corta en menos 2 y hace la colita, o sea el vértice, en un medio, 9 cuartos. Y va decreciendo y pasa por 2, que es el otro cero, hacia menos infinito. Recorrido o imagen desde menos infinito hasta 9 cuartos.
acá salió un poquito borroneado. G de x es 2x, vamos a mirarlo acá, 2x menos 3. La ordenada al origen es menos 3, en la intersección con el eje Y. Y la intersección con el eje X anulo Y y me queda 2x menos 3 igual 0, x igual a 3 medios. La pendiente es 2, igual que en el otro tema, que es la tangente de alfa. O sea que alfa es el arco tangente de 2. Lo calculo con la calculadora. Es este ángulo, 63 grados, 26 minutos, 5,82 segundos. Ven que marqué 3 medios, la intersección con el eje X, y menos 3 la ordenada al origen. Para acá pasa la recta. Eso pretendo de ustedes. Ven que salió un poquito chanfleada. El tema es no hacer una parábola por una recta. ¿Cuál es la imagen? Todos los reales. Finalmente vamos a la consigna final. Me dan dos funciones, una logarítmica y una exponencial. Para cada una se pide dominio, intersección con los ejes, límites necesarios, asíntota vertical u horizontal, según corresponda, y un ligero bosquejo e imagen. Esto que dice asíntota vertical u horizontal, los logaritmos siempre van a tener vertical y las exponenciales horizontal. Los límites necesarios los voy a sacar mirando el dominio. Vamos a la realización. Tengo un logaritmo, lo que está dentro de un logaritmo, ¿cómo tiene que ser? Positivo, su argumento. O sea, x mayor que 2. O sea que el dominio es el abierto 2 más infinito. Asíntota vertical, ¿sí? X igual a 2. ¿Por qué? Porque en realidad, para un logaritmo básico, ¿sí? ¿A qué me refiero con un logaritmo básico? Si yo escribo y igual al logaritmo de x, este es el base. La asíntota vertical siempre es el eje y, que lo escribo como x igual 0. Esta, que es logaritmo de x menos 1, vamos a esta sola. Ven que es un corrimiento, ¿sí? Se corrió, ¿sí?, hacia aquí. Todo se corre una unidad. La asíntota también. Esta asíntota, que era vertical, sigue siéndolo, pero pasa a ser x igual a 1. ¿Sí? Por eso en este caso, ese menor valor del dominio, que en realidad no es el menor, es el ínfimo, porque nunca lo toma, esa es la asíntota vertical. Intersección con el eje X. Anulo la Y. Esto lo paso al otro miembro. Esto pasa como exponencial, e a la 1. Esto pasa sumando, x es igual a 2 más e. La intersección con el eje Y, x es igual a 0. 0 no pertenece al dominio de f, por lo tanto no hay intersección con el eje de las y. ¿Cuáles son los límites necesarios? La función está definida de 2 a más infinito. Es decir, tengo que calcular el límite hacia el infinito y hacia 2 por la derecha. Para 2 por la derecha, algo que tiende a 2 por derecha, si le quito 2, tiende a 0 por derecha. ¿Por qué? 2 por derecha, por ejemplo, para no hacerse lío, miren, acá lo tenemos, 2,1. En realidad son valores más cercanos a 2, pero para hacer algo fácil, 2,1. Yo le saco 2, 0,1. Ese 0 está ¿dónde? A la derecha de 0. Y acá tengo, esto es fundamental, tener claridad en el comportamiento de las funciones básicas. El logaritmo básico, cuando x tiende a 0 por derecha, ¿hacia dónde tiende? Hacia menos infinito. Menos 1, menos infinito. Ahora tenemos el límite al infinito.
x menos 2 va a tender a infinito. El logaritmo de algo que tiende a infinito, ¿a cuánto tiende? A infinito. Si le saco 1, va a tender a infinito. Ahí tenemos la asíntota vertical en línea de puntos, x igual 2. La intersección con el eje x, lo habíamos sacado antes, es el valor 2 más e. 2 más e es 2,71, infinitas cifras decimales no periódicas, o sea que tenemos que buscar, ahí tenemos 3, 4, esto está cerca de 5. Lo marco, es el 0, y esto es asintótico a la asíntota vertical que va en línea de puntos. La imagen, todos los reales. Finalmente tenemos la función f de x igual a e elevado a la 1 menos x menos 1. Esto no tiene ninguna restricción en el campo real, está definido en todos los reales. La intersección con el eje x anulo. Me queda e a la 1 menos x igual a 1, 1 menos x igual al logaritmo de 1, que es 0. La intersección con el eje y, hago y igual a f de 0, es decir, e a la 1 menos 0 menos 1. Es e menos 1. El límite cuando tiende a más infinito es e elevado a 1. Fíjense que esto tendía a más infinito, tiene el menos, tiende a menos infinito. El dibujo de una exponencial básica con la base mayor que 1. Cuando tiende a menos infinito, ¿a cuánto tiende? A 0. 0 menos 1, menos 1. La asíntota horizontal es y igual a menos 1. Cuando tiende a menos infinito, el opuesto de menos infinito es más infinito. E, la exponencial, cuando tiende a más infinito, tiende a más infinito. Si le resto 1, que le hace una mancha al tigre, va a tender a más infinito. Ahora viene la gráfica. Yo de acá, que me dio menos 1, salió que la asíntota horizontal es y igual a menos 1. La hago en línea de puntos. Tengo en cuenta que corta en el eje x en 1 y en y en e menos 1. Fíjense, cuando tiende a más infinito, ¿a cuánto va a tender? A menos 1. Ahí uno los puntos y la hago asintótica. Cuando tiende a menos infinito, ¿a cuánto se va? Hacia más infinito. ¿Cuál es la imagen de esta función? Desde el abierto menos 1 hacia más infinito. Bueno, acá media algo fundamental. Sentarse, reflexionar. Y no se olviden que no se preparan parciales a través... no se prepara un parcial mirando exámenes resueltos y viejos o recientes, sino leyendo el material teórico práctico, reflexionando y haciendo toda la práctica. Gracias por su atención. No olviden que si la realización de este video, el haberlo escuchado, les resultó fructífera, no olviden y no duden en poner el me gusta. Gracias por su atención.